Doctorado en Ciencias de la Educación, Política Educativa en el contexto nacional e internacional. Soy Frida Violeta Rivas. Introducción. En la presentación se da a conocer el pensamiento político de Platón, el cual se origina gracias a acontecimientos que marcaron su vida y que estaban enfocados en la política. De igual manera, el ser discípulo de Sócrates. Su pensamiento cuenta con aportes tomados de su maestro. Se destacan elementos del pensamiento de Platón, tales como el mito de la caverna, justicia, Estado y política, el rey filósofo, ciudadanos, sofistas y Sócrates. Teoría política de Platón, el Estado ideal, teoría de la educación de Platón, Paideia, y la República, obra de madurez de Platón, que es la que marca todo su pensamiento. Pensamiento político. Platón nace en 427 y muere en 347 a.C. Fue alumno de Sócrates, el cual influye en su pensamiento político. Hechos que marcan el pensamiento de Platón. Algunos hechos que marcaron el pensamiento de Platón fueron las guerras de Peloponeso. En esta guerra, Platón fue partícipe. Aquí se marca la derrota de Atenas, que puso fin a la hegemonía, así como al poder y a la economía. Esta derrota influyó en la concepción política al observar cómo Atenas decaía y cómo eran los enfrentamientos políticos. Pues esto constituyó que quien dirigiera la ciudad fuera un gobierno oligarca, llamado los 30 tiranos. Al ser discípulo de Sócrates, formar parte de su círculo produjo cambios en sus orientaciones filosóficas, ya que le dieron a él el camino para emprender todos los pensamientos que Sócrates simplemente los hablaba, pero no los tenía escritos. La creación de la academia. Platón fundó la primera universidad en el mundo. En la academia los estudiantes se formaban como filósofos y futuros gobernantes para gobernar con justicia. También, además, en la academia se enseñaba lo que era matemáticas, oratoria y astronomía. El mito de la caverna. En esta alegoría se dice que el hombre está de espaldas a la claridad y que simplemente mediante una llama él mira algunas sombras que se mueven, eso es lo que él mira hacia su frente, la visión que él tiene, pero no mira lo que es la realidad del conocimiento. Esta alegoría nos dice que cuando el hombre está en esta posición mirando simplemente las sombras, dice que el hombre está encadenado en que lo que mira, que cree que es la realidad. Entonces, cuando está en esta posición, se dice que tiene comodidad en la ignorancia porque no es capaz de ver lo que es la verdadera realidad. Y cuando se muestra la realidad, hay oposición violenta a quien quiera ayudar a ver esa realidad. Entonces, esto lo podemos ver con Sócrates, porque Sócrates en sus diferentes diálogos daba a conocer a los ciudadanos que se debería hablar acerca del conocimiento, pero los gobernantes les parecía que esto era algo que no debía hacerse, que eso estaba en contra de sus creencias, por lo tanto, condenaron a Sócrates a la muerte. Justicia, Estado y política, el rey filósofo. El bien supremo del hombre es la felicidad. Esa felicidad debe ir de la mano con la racionalidad y la moral. Nos habla Platón acerca de las tres almas. El alma racional, que dice que es la que desarrolla la clase gobernante, la monarquía. El alma irascible, que es la que desarrolla la clase guerrera y pertenece a ella la democracia. El alma concupiscible, que la desarrolla la clase productiva. El gobierno dice que debe estar dirigido por los filósofos. Cuando los filósofos son en el conocimiento, ellos deben ayudar a que se desarrolle el estado ideal. Platón hace mucho énfasis en la educación porque dice que la educación es el arte de conducir el alma hacia la verdad. Ciudadanos, sofistas y Sócrates. Los sofistas son los maestros del saber, aunque no son auténticos filósofos. Nace de la democracia de Atenas. Hablan sobre la política y las decisiones que se deben tomar y aprenden a hablar en público. El primer sofista fue Protágoras, que es un relativista. Él dice que no existe una realidad absoluta, sino que cada persona posee su propia visión de la realidad.
Sócrates es el autor de la sofística, su teoría es alejada del relativismo. Para Sócrates la educación es para Sócrates la educación y el hombre debe ser educado a diferenciar el bien del mal. Así nunca actuaría en forma incorrecta. Se vive entonces lo que es el optimismo epistemológico. Teoría política de Platón. La política de Platón está enfocada en el perfeccionamiento. Así, el Estado debe ser racional y debe buscar la felicidad de todos los ciudadanos, pues cada individuo necesita vivir en sociedad. Así, la justicia es repartida por hombres justos y virtuosos. Por tanto, como el hombre necesita vivir en sociedad, se necesita de unos a otros. Se debe procurar la división del trabajo, así los aportes son los gobernantes se dedican a la actividad política, se encargan de gobernar. Se supone que deben ser los más sabios, los filósofos, que son los encargados de esta labor. Seguirían los guerreros, que son los encargados de la defensa de los ciudadanos. Y por último, los artesanos son los encargados de las actividades productivas para satisfacer las necesidades básicas mediante el trabajo productivo de bienes y servicios. Entonces tenemos aquí lo que son también las tres almas, la racional, la irascible y la concupiscible, en donde pertenece a la racional, la clase social que pertenece son los gobernantes, la clase social que pertenece a la irascible son los guardianes, y la clase social que pertenece a la combustible son los productores. Cada uno desarrolla unas virtudes, así los gobernantes desarrollan lo que es la sabiduría y la prudencia, los guardianes se desarrollan la virtud de la fortaleza y los productores desarrollan la virtud de la templanza. Teoría de la educación en Platón, Paideia. Se plasma todas las enseñanzas de Platón. Entonces Platón dice que la educación es necesaria. ¿Por qué? Porque gracias a la educación hace que el hombre se conduzca a la verdad y al bien. Cuando hay una verdadera educación, el Estado, que se forma con los filósofos, ellos deben tener la capacidad de enseñar el Estado ideal. Platón organiza la educación en dos niveles. Un primario, que es común para todos los ciudadanos, en el cual son partícipes toda la ciudadanía, independientemente del alma que tenga desarrollada. Y el secundario está reservado únicamente para aquellos que son los gobernantes. La República, obra de madurez de Platón. Se plasma en este relato, se plasman todo lo que se debería interpretar, pues la educación de los ciudadanos. Dice que aquí se debe educar no solamente al cuerpo, sino también a la mente. Por eso se debe enseñar tanto, por ejemplo, si vamos a educar al cuerpo, se debería enseñar lo que lo que es correspondiente a la gimnasia. Podemos decir también que la mente ya vendría con todos los conocimientos teóricos que se dan en las escuelas. Se dice también que se debe construir una sociedad justa, una sociedad en donde la justicia prime para que los ciudadanos sean felices. La sociedad debe ser perfecta, basada en la racionalidad, en lo ideal. Ese es el estado ideal del que habla Platón, el que debería construirse. Y dice que la justicia es la base de la convivencia política. Conclusión, los principios que propuso Platón también los estamos viviendo en la actualidad, pues fue el primer filósofo que dijo que la educación debía formar a los ciudadanos para que ejerzan y pidan que la política esté enfocada a la justicia. Es así que la educación debe enfocarse en formar mejores ciudadanos para lograr una mejor vida a través de su participación para una mejor sociedad. La educación, tal como la promueve Platón, debería formar a los gobernantes no solo con conocimientos, sino también con valores para que se alcance el estado ideal. Tenemos aquí entonces también las referencias
de donde nos basamos para hacer la presente presentación. Muchas gracias.